Hola, vamos a hacer hoy unos estudios básicos de la figura. La complico también. Y voy a meter un sombreado muy sintético. No importa que me salga, ¿no? Quiero obtener una sensación de ligereza, de espontaneidad. Y hago una separación de luz y sombra simplemente. Hice un mapeo y separo luz y sombra. Voy a saturar más algunas partes, por ejemplo en este caso el cabello, lo saturo un poquito más, ¿sí? Las zonas más oscuras, lo saturo, no todo, sino solamente algunas zonas. Otras las dejo prácticamente igual. Noten ustedes que voy caricaturizando a la vez, ¿sí? Exagerando algunas partes y eh, dividí luz y sombra. Ahora hago un tono medio en algunas partes. Por ejemplo aquí las rodillas, ¿no? Un tono medio. Estas no llevan mapeo. Y ya está, ¿sí? Repito, por pedagogía, quiero que hagamos un estudio especialmente de la pierna, ¿no? Entonces, tengo la pelvis. En esta parte voy a repetir, ¿sí? La pelvis, que es un trapecio. Trapecio significa, trapeza es mesa en griego, trapeza, mesa, porque tiene una forma de una mesa, ¿sí? Es decir, aquí estaría la pata desde un cierto punto de vista, aquí estarían las patas de la mesa, ¿sí? De ahí viene la palabra trapezo, trapezo, mesa, con forma de mesa, ¿sí? Es vista a la mesa desde una cierta perspectiva, ¿sí? Bueno, entonces ese trapecio vamos a trazar una línea, ¿sí? El espacio negativo, ¿no? Otra línea recta, este sería el espacio negativo. Tengo la línea de las piernas. Aquí voy a hacer un ligero desfase, es decir, quito este triángulo, de este lado también, y trazo estos dos trapecios. ¿Sí? También estos son trapecios, tienen forma de mesa. ¿Sí? Entonces, estos son trapecios, estos también son trapecios. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, de aquí, pies, aquí uno, el otro, línea de tierra, lo sintetizo, ahí están. Y después curvas, curva aquí, curva aquí, curva aquí, curva aquí, curva y curva. ¿Sí? De modo que obtengo una
forma de V, de una V muy alargada. Por eso hablamos de estructuras en V, cuando se encuentra de frente y de atrás, tienen esa estructura. ¿Sí? Voy a detallarla, ¿no? Aquí está el surco inguinal, ¿no? Los genitales. Y noten ustedes, aquí hay a la mitad una contraestructura. Llamo contraestructura, es una forma que va contraria al ritmo de la estructura. La estructura es un cóncavo, ¿sí? La contraestructura es convexo. Aquí iría una, adelantándonos a lo que luego veremos, es el músculo aductor. Acá tenemos otra contraestructura, también en la parte superior, es el músculo gemelo. ¿Sí? Tengo un cóncavo, se convierte en un convexo, ¿sí? Y después unimos solamente y queda resuelto. Las formas de las piernas son complicadas, hay que añadir repito, son músculos aductores y músculos gemelos. Hacemos a la mitad, esta es la mitad, a la mitad del muslo viene la contraestructura, a la mitad de la pierna viene la contraestructura, ¿sí? Aductores, músculos gemelos, ¿sí? Repito otra vez, lo voy a hacer acá. A veces es un poco voy a hacerlo con otro modelo, es un poco complicado de captar la idea. Cambio de modelo, solamente voy a hacer la parte correspondiente, ¿no? Tengo que observar la pelvis, la posición de la pelvis, en este caso iría así. Tendría la inclinación del lado contrario, los genitales. Voy a trazar una línea horizontal, ¿sí? Buscando el espacio negativo. Esta sería la contraria, ¿sí? Este sería el espacio negativo. Ahora aquí va a ir un pie, ¿sí? Llega a la línea de tierra y el otro pie queda más arriba, en este caso, entonces lo trazo así, de una manera muy sintética. Aquí tengo la línea de rodillas, voy a trazar un trapecio, que es la articulación, siempre por encima de la línea, quito hago primero un desfase. Noten ustedes la relación de un pie con el otro, de una articulación con la otra y de la pelvis, ¿sí? Como ven, son paralelas. Entonces, eso va a ser muy importante. Trazo la articulación y ahora con curvas. Esa estructura en B se encuentra de frente. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Del otro lado también 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Esa es la estructura muy básica. Ahora hacemos la superestructura. Aquí tenemos aductores a la mitad. A la mitad. No es necesario que hagan tantas líneas, yo lo hago por una cuestión pedagógica. Basta que tengamos en cuenta que es a la mitad, ¿sí? Una contraestructura, en este caso el aductor, ¿sí? Y otra contraestructura en la pierna, que serían los músculos gemelos, ¿sí? Contraestructura, el aductor, es decir, tenemos un cóncavo, cambia a convexo. Acá también tengo un cóncavo, la pierna, lo hago un convexo para hacer los músculos gemelos. Y simplemente unimos la estructura que ya tenía. Ahí está.
cada vez vamos a ir complicando más nuestro dibujo. Es muy importante entender la estructura en B de las piernas. Decíamos que se llama en B porque es una B muy alargada. Tiene esto y esto. Vamos a hacer ahora un ejercicio con la estructura en S. ¿Sí? Dejamos el aire arriba y abajo. Después este lo vamos a dividir en 4 partes. Mitad, 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 mitad. Y este a la vez en 2 partes por la mitad. ¿Sí? Aunque en mi modelo no tengo la cabeza completa, ¿no? Voy a trazarla. ¿Sí? Se encuentra la cabeza de perfil, ¿no? La puedo intuir, me la puedo imaginar. Entonces esta sería cabeza. Vean ustedes la caja torácica. Quedaría allí. ¿Sí? Vean la línea de aquí, la línea media. ¿Sí? Vean que hay una continuidad, ¿no? Tiene la pelvis, ¿sí? Una nalga, la otra, y queda unida por esta parte. ¿Sí? Ahora vamos a trazar aquí una estructura en S. ¿Sí? Vean que es una S muy alargada. ¿Sí? Y aquí la parte del frente, ¿no? Se viene hasta el empeine y el pie. ¿Sí? Estructura en S. Esta a la vez también. ¿Sí? Vemos la relación de un pie con el otro. Yo lo voy a exagerar un poquito el efecto. ¿Sí? Y trazo igualmente la S. En la parte de atrás lo hago en 2 movimientos, noten ustedes, 1, 2, igual acá. ¿Sí? Es más fácil si lo hago en 2 movimientos, 1, 2. ¿Sí? La articulación aquí quedaría. ¿Sí? La S es por la parte anterior de la figura. Vean ustedes, el pezón queda en esta línea. ¿Sí? Ahora el brazo y estructuras en C. En C yo me refiero a que hay una curva. ¿Sí? Observo la relación de la cabeza con las manos y no importa que la resuelva de una manera muy sintética, ahí están. ¿Sí? Ahí ya tengo la figura, voy a entintarla. Esta sería la estructura. Ahora paso a hacer superestructura. En la superestructura ya aparecen las formas anatómicas. Lo resuelvo con efectos de angulosidad. Aquí puedo exagerar, voy a ir caricaturizando, es decir, no tengo por qué ser tan fiel, sino que voy añadiendo detalles, ¿sí? Pero exagerados, en ese sentido digo que caricaturizo, ¿no? Las nalgas, vean, en lugar de hacerlas tan redondas, ¿no? También meto efectos de angulosidad. Aquí hay algo muy importante, lo vimos en la clase pasada, espina ilíaca anterosuperior. Noten ustedes esta forma angulosa, la exagero aquí. Y algo también muy importante, ¿sí? Voy a dividirlo cuando está de perfil en tercios. En el otro lo dividíamos a la mitad, ahora en 3 partes. 1, 2, 3. El muslo en 3. ¿Sí? Y esta parte también en 3. 1, 2, 3. Cuando lo tengo de frente, la voy a dividir en 2.
Cuando la tengo de perfil, en 3. Y voy a hacer las siguientes contraestructura, ¿sí? Aquí una a la mitad, ¿sí? Agarrando el segundo tercio y lo uno. La rodilla, ¿sí? Y aquí a la mitad otra contraestructura, ¿sí? En esta parte queda angulosa porque lo resolví en dos partes, es el músculo gemelo. Igual aquí, ¿no? Tenemos la rótula, la rodilla, aquí a la mitad una contraestructura entre el espacio segundo, el segundo tercio, ¿sí? Y por la parte del frente otra. Les decía en anterior que estábamos nosotros resolviendo el músculo aductor y el músculo los gemelos. En este caso estamos resolviendo los músculos de la corva, que serían estos, y el tibial anterior, que sería este. Tibial anterior, es decir, tenemos la tibia y es anterior a la tibia. ¿Sí? Aquí voy a resolver de manera muy sintética, sin demasiados detalles, los dedos. ¿Sí? Más que hacer los dedos, hago un simulacro de dedos, la simulo. ¿Sí? Y ya tengo el dibujo. Quiero que noten algo importante, vean cómo esta casi es una línea recta, en cambio yo la he quebrado, ¿sí? He hecho un zigzag para que fuera más interesante y hago un mapeo de luces y sombras, ¿sí? Aquí tengo un hoyuelo con efecto pluma, este sería el efecto pluma, ¿sí? Con líneas más pequeñas, más grandes, cambio las variaciones. Esto le vamos a llamar efecto pluma. Y voy haciendo el mapeo. Hago una separación radical entre luces y sombras. Aquí tengo algunas líneas de enlace interesantes, ¿no? Estos pliegues, les vamos a llamar líneas de enlace, esos pliegues de la piel. Está la separación entre luces y sombras, igual aquí en la mano. Y meto un sombreado homogéneo. Igual aquí en el cabello. Separando luz y sombra también en el cabello. Y separo de manera radical. Voy a reforzar en las zonas más oscuras, por ejemplo aquí en el cabello, refuerzo metiendo otra capa,
ligeramente inclinada respecto a la anterior, y en algunas zonas meto una segunda capa, no en todo. Yo les recomiendo que solamente donde veamos mayor oscuridad, porque de otra manera si lo meto en todo lo vuelvo monótono. ¿Sí? Dejo zonas sin tocar. Esta, por ejemplo, queda muy oscura. ¿Sí? Me parece que con eso basta, ¿no? Y ahora voy a meter una capa más ligera en estas zonas, en la parte de luz. Una capa ligera aquí. Me sirve también como transición ante esta capa tan oscura. Me sirve como una ligera transición. Lo puedo sacar, ¿sí?, del mapeo que hice, del mapeo de sombra. Y ahí está. ¿Sí? El dibujo es exageración, es caricaturizar para lograr una mayor expresión. Entonces muchas veces mis alumnos están más atentos a las formas, son demasiado rigurosos, ¿no? Yo les aconsejo que exageren, que caricaturicen un poco, ¿no? Voy a borrar estas para que se perciba mejor, ¿no? Allí tengo la forma, ¿sí? Entonces caricaturicen, les digo, ¿sí? A la hora de hablar, sin perder veracidad, debemos exagerar un poco para que nuestras palabras tengan un mayor relieve. Si yo digo que llovió mucho, básicamente no estoy diciendo nada, pero si yo digo que llovió a cántaros, tienen un mayor relieve mis palabras. Lo mismo sucede con el dibujo. Si no exagero, no tiene relieve nuestro dibujo, ¿sí? Algo le falta, lo sentimos menos enérgico, lo sentimos carente de fuerza, carente de expresión, ¿sí? Entonces exageramos para que tenga relieve, para que resulte más interesante. Bueno, les decía, esta se llama estructura en S, ¿no? Aquí si notan ustedes, tenemos también dos ritmos, ¿no?, contrapuestos. Tenemos un lado activo y otro pasivo. Los pongo aquí mejor a un lado, ¿sí? En cuanto a la estructura, resolví primero el cráneo, ¿sí?, cuello, y después hacía esto: movimiento, seguía la línea media y contramovimiento. Movimiento, vean la inclinación, contramovimiento, son dos elipses que están en sentido contrario, ¿no?, unidas por esta parte, ¿sí?, con movimiento, contramovimiento, ¿sí? También tenemos un lado pasivo aquí y un lado activo, un lado más anguloso de este lado, activo, ¿sí? A la vez, las piernas, esto importante, esta forma, les decía que se llama espina ilíaca anterosuperior. Noten ustedes que aquí no se nota, ¿sí? Sin embargo, yo sé que aquí está la espina y lo exagero, ¿sí? A la hora de dibujar también voy creando, voy añadiendo. Yo sé que ahí está la espina ilíaca y la puedo exagerar, es decir, la vuelvo más huesuda, por así decirlo, ¿no? Y obtengo una mayor expresión. Y después, estructuras en S. Cuando son de perfil o de 3/4, encontramos este tipo de estructuras en S. Hago una S muy alargada, es una S alargada, es decir, tengo convexo, cóncavo. Mientras que la estructura en B es convexo, convexo, la estructura en S es convexo, cóncavo, ¿sí? Y aquí resuelvo en dos movimientos, uno
una curva, 2, ¿sí? Aquí está el empeine y el pie. ¿Sí? La parte de atrás en 2 movimientos. ¿Sí? Bueno, y voy a dividirlo en 3 partes. ¿Sí? Aquí está la articulación, lo que sería el muslo, en 3 partes, aproximadamente 1, 2, 3. La pierna también en 3 partes. 1, 2, 3, ¿sí? Esta sería la articulación, este sería el pie, ¿sí? Aparte de la articulación y el pie, son 3 partes, 1, 2, 3, y 1, 2, 3 partes. Y vamos a poner 2 contraestructura, esta en la parte trasera, ¿sí? Sería el músculo de la corva, la rótula, la hacemos aquí, y en esta parte hacemos una contraestructura que sería el tibial anterior, ¿sí? Músculos de la corva, tibial anterior. Les pongo los nombres para que no se olviden, ¿sí? Esta contraestructura se las voy a señalar muy bien. Músculo de la corva. Este, tibial anterior. ¿Qué significa tibial anterior? Que está adelante del hueso de la tibia, ¿sí? Y ya después hacemos seguimos la estructura que ya teníamos, ¿sí? Este de atrás se llama músculo gemelo. Ya lo teníamos porque lo resolvimos en 2 movimientos. Le doy la vuelta para recordar lo que habíamos hecho anteriormente. ¿Sí? Tenemos aquí este músculo, se llama músculo aductor, y este músculo gemelo. También hacemos 2 contraestructuras en esta parte, ¿sí? También aquí tenemos 2 contraestructuras, ¿sí? Voy a hacer una más y con eso termino, ¿no? Solamente las piernas. Son las estructuras un poco difíciles, les cuesta al inicio un poco de trabajo a mis alumnos comprenderlo, ¿no? Sin embargo, normalmente cuando terminan el semestre ya lo captaron, ¿sí? Entonces tengo esta, la zona de la pelvis, y luego divido mitad y mitad, ¿sí? Habíamos hecho una división de 4 aquí, en la cuarta era la pelvis. Ahora la pierna, estructura en S. Por la parte de atrás 2 movimientos, 1, 2, ¿sí? Y el pie. En este lado tenemos 1, se encuentra doblada, también sigue siendo estructura en S, es decir, tenemos convexo cóncavo, ¿sí? Que no nos confunda la doblez de la pierna. También tenemos 2. ¿Sí? Acá teníamos un movimiento, acá teníamos un contramovimiento, un lado activo en la parte de atrás, es decir, una parte angulosa, una parte más continua en la parte de adelante. ¿Sí? Esa sería la estructura básica. Ahora vamos con la superestructura. Podemos dividir en 3 partes o simplemente a la mitad hacemos una contraestructura, ¿sí? Aquí a la mitad otra contraestructura, ¿sí? Por la parte de atrás del muslo una contraestructura, por la parte de adelante otra contraestructura pequeña, ¿no? Breve. Aquí la rótula, ¿sí? Y seguimos la estructura que ya teníamos. La voy a hacer como si estuviera invertida para hacer esto, que me gustaría llamar la atención en esto, ¿no? Aquí
espina ilíaca anterosuperior. ¿Sí? Los glúteos, no hacerlos demasiado curvos, sino meter efectos de angulosidad, van a tener un mejor resultado. Cambié la posición de las piernas con la finalidad de resaltar aquí este ángulo de la espina ilíaca anterosuperior, ¿no? Fue intencional, no fue una distracción de mi parte. Aquí estas. Continuamos la estructura que ya teníamos. ¿Sí? Ahí sería tenemos 1, 2, 3 y 4. La cabeza vendría aquí. ¿Sí? Bueno, voy a dejarlo, ¿no? El seno quedaría en la segunda línea. ¿Sí? Pues sería esto. ¿Sí? Estructura en S. Movimiento. La pelvis contra movimiento. Lado activo, lado pasivo. ¿Sí? Igual acá. Lado activo, lado pasivo, más continuo, movimiento, la pelvis contra movimiento, estructura en B. Bueno, de tarea hay que hacer 5 dibujos con estructura en S y otros 5 con estructura en B, sombreados, más o menos algo parecido a lo que hice, ¿sí? Como este. 5 y 5, por favor, chicos. Gracias, hasta el próximo video.